Hermanos, los invitamos a que abran su Biblia en el libro Colosenses, capítulo 4, versículo de 2 al 4, y me sigan con su vista, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Hermanos, los invitamos para que escuchemos el mensaje que trae nuestro pastor y con un título que es Una vida dedicada. Escuchémoslo con atención, hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Agradecemos al Señor que nos permite en este día, ¿verdad?, acercarnos a su trono de gracia y contar con su palabra para ser edificados y nuestra confianza y esperanza en Él sea afirmada. Continuamos con la temática, la vida cristocéntrica, que hoy abordaremos una vida dedicada. Y en su momento también, ¿verdad?, estaremos hablando de una vida prudente. Y es en ese pasaje de Colosenses 4, verso 2 al 4, donde estaremos basados. Oremos. Dirige nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y que tu palabra siga hallando cabida en ella, Señor, y seamos transformados a la luz de tu verdad. Habla nuestras vidas y sigue dirigiéndonos en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la vida cristocéntrica, una vida dedicada, y en este caso, ¿verdad?, aludiendo a una vida de oración, una vida de dependencia de Dios, de su gracia, de su poder y de su palabra. Vidas dedicadas, bueno, a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos hablar de personajes que se dedicaron de lleno al Señor, como Josué. Josué 24:15, la Biblia dice, ¿verdad?, ustedes sirvan a quien quieran servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dedicado al servicio de Dios. O un Esdras, capítulo 7, verso 10 de ese mismo libro, dedicado a las Escrituras. Dice que Esdras propuso su corazón inquirir la ley de Dios, cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué decir de la mujer virtuosa? Proverbios 31:29. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Una vida dedicada a hacer el bien y ser una persona de bien. O el mismo Señor Jesucristo, quien es el ejemplo máximo, ¿verdad?, de ser un hacedor de bienes. Mateo 9:35 dice que Jesús que recorría las aldeas y las ciudades enseñando, predicando y sanando. Y cuando el libro de Hechos registra este hecho o este acto como tal, ¿verdad?, Hechos 10:38 nos va a decir que Jesús pasó a la historia en ese aspecto como alguien que hacía el bien y sanaba toda dolencia en la vida del pueblo. Y al llegar a este libro de Colosenses, quien le escribe es el apóstol Pablo, quien en el libro de Hechos 18:5 nos dice que Hechos 18:5 en Corinto estaba de lleno o entregado por entero, dice, a la predicación del Evangelio, testificando que Jesucristo es el Cristo. Entonces, una vida dedicada al Evangelio. Y bueno, es lo que este texto nos va a instar a nosotros, a vivir con el dedo en el renglón. Pablo pasa de situaciones particulares, como lo pudimos leer del capítulo 3, versos 18 al 4:1, tratando las relaciones entre las casadas y los maridos, los hijos y los padres, los siervos y sus amos. Ahora insta a perseverar en la oración. El término es perseverar, es mantenernos allí. Y aquí estaremos hablando de mantener la relación personal con Dios. Manteniéndonos en una relación personal con Dios. Este pasaje insta a esa vida de oración, la cual incluye, ¿verdad?, que por medio de la oración puertas se abran para la predicación del plan salvador de Dios en Cristo. Son 3 sentencias que este texto nos presenta. Perseveren en la oración, sean vigilantes en sus oraciones y oren
por otros, no solo por ustedes. Ese orar por otros implicaba que Pablo le decía a la iglesia: oren para que el Señor abra puertas para la palabra. Oren para que el Evangelio sea dado a conocer y oren para que el Evangelio sea presentado fielmente. Entonces, este pasaje lleva hacia allí, hacia una vida de oración. A tener la oración como una actividad habitual en la vida de cada creyente. Recordemos a Daniel, capítulo 6, versos 10 y 11. El texto dice que Daniel acostumbraba a orar al Señor. Y en ese relato de la palabra de nuestro Dios, el texto dice: cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y es así, dice el texto, que cuando se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y seguramente el texto, ¿verdad?, nos lleva hacia allá, a hacer de la oración un hábito de vida. En lo personal, bueno, hay necesidades que en la gracia y el favor de Dios han de ser suplidas. Tentaciones de las cuales hemos sido ser librados, ser fortalecidos para poder superarla. Decisiones que tomar, bueno, la sabiduría, el entendimiento en la dirección de Dios ha de venir. Vivamos en la presencia del Señor y nuestras necesidades, las mismas tentaciones que encaramos y las decisiones que tomamos, la tratemos con oración. Por allí hay un librito que así se titula: Trátelo con oración. En lo comunal, ¿verdad?, en la relación con la iglesia, hay ministerios, hay organizaciones y hay proyectos que demandan de nuestra oración. Ministerios que desarrollan, ¿verdad? Algunos le llaman, son los brazos de la iglesia para poder servir la vida de otros al interior como al exterior de la comunidad. Organizaciones en los diferentes sectores que comprenden o integran la vida de la iglesia, desde el niño hasta el adulto. También esas organizaciones requieren de nuestras oraciones. Y los proyectos, bueno, mucho más. Una iglesia que está siendo la sal de la tierra y que está siendo la luz del mundo. En sí, aquí el apóstol Pablo insta a perseverar en la oración y a velar en ella con acción de gracias. Estará al pendiente, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo. Y en medio de todo ello pide: oren por nosotros. Y lo sorprendente es, no para que sea sacado de la cárcel, ¿sí?, sino para que la palabra corra y sea dada a conocer. Puertas abiertas. Oren por puertas abiertas para anunciar libremente la palabra del Señor. En el caso particular de Pablo, consideraba que la oración como tal es una actividad elemental para llevar a cabo la tarea evangelizadora con valor y con sabiduría. Entonces, a la luz de este pasaje de la Escritura, en base a la oración, con un respaldo en la oración, ¿verdad? En otra palabra es con el respaldo de Dios, con la suficiencia de Dios, con la gracia y el favor y los recursos de Dios, hemos de hacer su labor, comunicar la verdad que creemos. Esto tiene que ver con las palabras de Cristo. Y nos llevará, ¿verdad?, a hablar de la gracia con gracia. Y no cabe duda, ¿verdad?, que para el apóstol Pablo esta era una necesidad. Él tenía mucho conocimiento, pero a veces no tanto el fondo, el contenido, sino a veces la forma en que decía las cosas. Allí siempre pedía mucha sabiduría de Dios. Él lo reconoce. 2 Corintios 11:6 dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo he demostrado. Y aquí dice el texto: aunque sea tosco en la palabra. No siempre decía las cosas no era tan espléndido a veces en decir las cosas. Su oratoria no era de la mejor, pero él no dependía de la oratoria. De antemano, en la carta, esa misma carta, 2 de Corintios, en la primera de Corintios, él había hablado que cuando predicaba de Cristo no lo hacía en base a oratoria alguna o filosofía
alguna. Así lo expresa en 1 Corintios capítulo número 2-3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablar la gracia con gracia. Es decir, muchos otros pueden hacerlo de la mejor manera. Por aquí lo importante es que se haga. Las palabras de Cristo es importante comunicarlas porque son el contenido de nuestra fe. Las palabras de Cristo deben de ser comunicadas, pero también deben de ser comunicadas con el entendido que deben de ser con claridad, con convicción y con gracia. Siempre habrá 1001 manera de hacer las cosas. Ahora, en el hecho de comunicar la palabra, ¿verdad? Cuán importante es estar basados en una vida de oración. Porque ¿qué hemos de tener en cuenta? Bueno, algunos factores intervienen. Hay temores, hay reacciones, hay limitaciones y hay centralizaciones. Temores, porque bueno, no siempre tenemos todas las facilidades para decir o hacer las cosas. No todo se facilita, hay cosas que obstruyen, que se oponen, ¿verdad?, a hacerlas. Y en esos temores, ante las dificultades de la vida, a veces pueden salir a flote nuestras reacciones, entrar en acaloramientos, en apasionamientos, ante la resistencia, ¿verdad?, no ejercer dominio propio, no ser sabios, a veces pasando por alto que las palabras, según el libro de Proverbios, ¿verdad?, las palabras ásperas hacen subir el furor. Pero ahí tenemos que tener palabras sabias, palabras que puedan, ¿verdad?, transmitir y puntualizar el Evangelio del Señor Jesucristo. O las mismas limitaciones que hay, a lo mejor de recursos, a lo mejor quizás de tiempo, de oportunidades, pero el texto nos dice que a pesar de las limitaciones, el poder de Dios se ha de manifestar. Por eso es importante depender de Dios en la vida diaria y en nuestra manera de proyectar el Evangelio. Pablo había sido encarcelado y el mismo texto dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Pero eso no le limitaba para seguir siendo un portavoz de la verdad de Dios en Cristo. Pero algo más allá que tenemos que tomar en cuenta, que aunque insta a la iglesia a perseverar en la oración, el verso 3 dice, oren también al mismo tiempo por nosotros. Tener cuidado en centralizaciones, en que nuestra oración solo se trate del yo y yo y yo. Tenemos que aprender a pensar en los demás. En otro momento, que fue en la primera carta a Timoteo, capítulo número 2, verso número 1, ya Pablo había instruido a la iglesia. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y Pablo seguramente, ¿verdad?, estaba pensando en los de su alrededor, aun cuando estaba en la cárcel, los guardias, los compañeros, los que estaban igual en prisión como él. Entonces, a ellos también había que darles a conocer la palabra. Pero más allá también a los altos funcionarios, ante las autoridades imperiales. Era finalidad o propósito del apóstol Pablo, ¿verdad?, hacer una defensa de la fe por las muchas maneras como se había entendido el Evangelio, como algo contrario, así como él lo había considerado, puesto que él también tuvo que cambiar de parecer, ¿sí? En el libro de Hechos 26, verso 9, el texto dice, yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído, tenía un falso concepto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como quizás hoy se siga teniendo, ¿verdad?
mayormente por cuestiones económicas. Y hizo muchas cosas, encerró en cárceles a muchos, los castigó, los obligó a blasfemar, se endureció contra ellos y los persiguió hasta prisiones encarceladas. Pero ahora está en una posición diferente. Ahora él dice, ya es un prisionero de Jesucristo y está por causa del Evangelio. Y en este mismo texto se presenta ante Agripa, que es un gobernante ante el quien él se presenta. Pero el texto dice, ¿verdad? Hacía defensa de la fe, pero de igual manera instaba a ella. Pablo le preguntó a este personaje, Hechos 26, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, esa era la finalidad del apóstol Pablo, para ser un instrumento útil y que a través de sus palabras, las palabras del Señor y el Evangelio Santo de Jesucristo fuese dado a conocer. Así que es la finalidad del apóstol Pablo, llevar una vida de oración y que la iglesia siga su ejemplo. Aquí vale la pena reflexionar cada uno en lo particular también como creyentes, ¿por qué oramos? Hay expresiones como vaya oración. ¡Qué bien ora! ¿Por qué oramos? Para ser visto de los hombres, como lo hacían los fariseos, que Jesús en el libro de Mateo 6:5 precisó y señaló. El mismo Jesús hizo hincapié en esta realidad de vida. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Oramos ¿por qué? Para buscar reconocimiento, exhibir nuestros conocimientos, nuestra espiritualidad o nuestros dotes oratorios, o para darle la gloria y la honra verdaderamente al Señor, al presentarnos como delante de Él como sus siervos, como sus hijos, como aquellos, ¿verdad?, que estamos agradecidos por habernos coronados de favores y misericordias. Cuando oramos, ¿qué esperamos? Este mismo pasaje, Mateo 6:10, dirá, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué esperamos? ¿Que la voluntad del hombre se haga en los cielos o que la voluntad de Dios se haga en la tierra? ¿Qué esperamos? ¿Que sea nuestra voluntad o la voluntad de Dios la que se haga? ¿En qué insistimos? ¿En la voluntad de Dios o en la nuestra? Que se haga la nuestra. Ahora, nuestra vida de oración, ¿cómo es? Jesús le dijo, bueno, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Vosotros oraréis así. Entonces, insta una vida de oración. En Lucas 18:1, el mismo texto había dicho, ¿verdad?, que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Lo hacemos constantemente u ocasionalmente? ¿Lo hacemos vigilantemente o descuidadamente? ¿Lo hacemos vivencialmente o rutinariamente? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Jesús mismo instó, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Así que la vida que insta aquí el texto, ¿verdad? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando. Esto implica una progresión, un estado continuo y permanente de estar. Vivamos en la presencia del Señor. El mismo himnólogo nos insta, ¿verdad?, en sus letras, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la vida en gozo tú caminarás si el contacto guardas con el Salvador. Así que
Perseveremos en la oración, velemos en ella, oremos al mismo tiempo no solo por nosotros, sino también por los otros. Y que tengamos la firme, ¿verdad?, decisión de que la palabra de Dios siga llegando a la vida de otros y que seamos instrumentos útiles para darla a conocer, manteniendo la relación personal con Dios hacia una vida de oración, teniendo en mente a la oración como una actividad habitual en la vida de todo creyente. Hagamos de la oración entonces un hábito de vida. Y de esta manera demostremos nuestra dependencia del Señor. Porque la vida cristocéntrica tiene que ver también con una vida, en este caso, ¿verdad?, que sabe depender del Señor. Que Dios en su gracia y en su bondad nos permite llevar vidas dedicadas a la oración y a la piedad y a lo que concierne al cristianismo, a la vida en Dios. Amén.